Vamos a ponernos de pie, las personas que puedan hacerlo, y vamos a leer Juan capítulo 11. Y vamos a leer los versos del 21 al 27. Dice así la palabra de Dios. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice Jesús. Y le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Creo que es una de las confesiones más lindas que le hayan hecho a Jesús. Pedro y Marta dijo algo tremendo. Y como criticamos a Marta, ¿no? Y dice: el Hijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el que ha venido al mundo. Amén. Pueden tomar asiento. Como introducción, quiero hablar primero sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Los teólogos dicen que es la columna vertebral del Evangelio, la base de nuestra fe. La resurrección de Jesús demuestra la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús nos garantiza a usted y a mí que nuestros pecados han sido perdonados. Pero también la resurrección de Jesús nos muestra y nos garantiza la vida eterna. Si Jesús no resucitó, entonces el cristianismo se cae. Si Jesús no resucitó, entonces el evangelio va a ser totalmente diferente. Entonces, la historia de Jesús, si Jesús no resucitó, entonces es una fábula, es una leyenda, es una novela que tuvo un final feo. Creo que hay novelas así, ¿no?, que terminan mal. Si Jesús no resucitó, entonces el cristianismo no sirve para nada. Así es, de ese tamaño, lo importante de creer en la resurrección de Jesús. Pero si Jesús resucitó, entonces, como estaba leyendo en un artículo en estos días, si Jesús resucitó, entonces lo cambia todo. Lo cambia todo. Primera de Corintios 15, versos del 13 al 9, creo que son unos versículos que nos hablan de la resurrección de Jesús y de los testigos que pudieron presenciar que Jesús, después de haber muerto, lo vieron de nuevo, pero ya resucitado. Dice así la palabra: porque primeramente os he enseñado que asimismo yo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Jesús fue sepultado, que quede eso claro, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después se le apareció a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, 500 personas a la vez, de los cuales dice Pablo que muchos de todos ellos, ¿qué? Viven, otros duermen, pero después se le apareció a Jacobo, a su hermano medio, y después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y por último se me apareció a mí. Dirá usted: ¿por qué es importante creer que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Por qué es importante eso para mí? Porque si Jesús resucitó, entonces también usted y yo, ¿qué? Vamos a resucitar. Entonces hay resurrección de muertos. Hoy en día
hay muchos que no les gusta el tema de la muerte, ni aún ni lo piensan. Hay otros que se afligen, hay otros que todos los días piensan con la muerte, les aterra la muerte. Pero creo que es normal en el sentido de que usted y yo hemos de vivir, pero tener siempre presente de que la muerte nos va a llegar, ¿qué? A todos. Que algún día nuestros padres van a morir, que algún día nuestros hijos van a morir, que la muerte no escoge si es rico o pobre, o la muerte no escoge ni la edad. Porque he escuchado a padres decir la frase famosa, ¿no? Cuando muere un hijo, ¿no? Lo normal es que los hijos entierren a los padres y no los padres a los hijos. Pero la muerte no escoge edad, no respeta edad. La muerte es algo inevitable, es algo que usted y yo no podemos evitar. Con la muerte no se puede negociar. Usted no le puede decir a la muerte, hoy no, mañana sí, o hoy no, dentro de un mes. Nadie, ningún ser humano ha podido librarse de la muerte, porque todos vamos a morir, porque nadie vive para siempre. Estoy hablando de una vida terrenal. Tal vez algunos de los que están acá, tal vez se le murió un ser querido hace poco, o tal vez se le murió un amigo, muy amigo, o tal vez los que están acá o los que nos están escuchando por YouTube, tal vez tienes una enfermedad terminal. Y como tienes una enfermedad terminal, de pronto piensas en la muerte. Y más aún si el médico te ha dicho que tienes solo 3 meses de vida, es decir, que ya tus días están contados. O puede que aquí hayan hermanos que ya tienen una edad de 90 para arriba, y yo creo que uno ya con 90 para arriba, uno ya piensa en la muerte, que algún día voy a tener que enfrentar la muerte. Cuando se muere un ser querido, hay angustia, hay dolor, y creo que en cierta manera esos sentimientos son normales. La Biblia nos dice que la muerte es como un enemigo. Así lo dice clarito la Biblia. 1 Corintios 15, 26. Me colocan por favor ese texto. Dice, y el postrer enemigo, es decir, el último enemigo que será destruido, es decir, la muerte ya está, se ha muerto varias cositas, ahorita vamos a hablar de eso, es decir, se ha destruido varias cosas con la muerte y la resurrección de Jesús, pero no ha sido destruido del todo. Entonces, el postrer enemigo, es decir, el último enemigo que será destruido, ¿será qué? La muerte. Entonces, según ese texto, la muerte es un enemigo que Dios va a vencer en los últimos tiempos. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 21:4, no está en el bosquejo, dice que allá en el cielo ya no va a haber ¿qué más? Más muerte. Ya, entonces en el cielo, cuando estemos ya en el cielo, cuando estemos viviendo en la gloria de Dios, ahí donde se va a vencer la muerte o la va a ser destruida del todo, porque ya no va a haber ¿qué? Más muerte. Ya no habrá más muerte. Cuando como familia enfrentamos la muerte, como lo dije ahora, puede ser un ser querido o un amigo, un conocido,
Para muchos sienten un sentimiento de derrota, de frustración. ¿Por qué frustración? Porque uno tiene sueños y la muerte a veces le frustra esos sueños. Estaba hablando en estos días con alguien que había estudiado, fue muy difícil terminar su carrera en la universidad y hace poco se enteró que tenía cáncer y me dijo, pero pastor, no entiendo cómo ahora llega el cáncer cuando me gradué y lo hice con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y todavía debo dinero de ese estudio. Sí, la muerte frustra sueños. De pronto tu esposa o tu esposo murió y ya ahora tienes casa, pero cuando estaban vivos el sueño de él era tener una casa propia. La muerte nos produce impotencia, nos impacta y es algo muy difícil de enfrentar. Y la Biblia lo trata como un enemigo. Por eso es que lo trata como un enemigo, porque produce muchos de estos sentimientos que acabé de escuchar. La resurrección de los muertos o la resurrección de Jesús es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Por eso traje este estudio, porque es la doctrina más importante del Evangelio. Juan 5, 28 y 29 dice la palabra, dice el Señor Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Oirán la voz de quién? De Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo resucitarán, pero para una resurrección ¿de qué? De condenación. Resucitarán, pero para ser condenados. Resucitarán para ser juzgados, para ser castigados. Esta palabra no la escribí yo, esta palabra es del Señor Jesús. Yo creo que si Él lo dice es porque así va a ser. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Jesucristo resucitó y Jesús abrió el camino de la vida eterna. Y ese poder destructivo que tenía nuestro enemigo, la muerte, esos estragos que causa la muerte, que es nuestro enemigo, ya fue vencido. Digo, para un inconverso la muerte es una derrota, es una frustración, pero para un cristiano no. Un cristiano no debemos de ver la muerte como una derrota, tampoco la debemos de ver como una frustración. No, hay dolor sí, porque somos humanos. Hay angustia sí, porque se nos fue un ser querido. Pero para muchos todavía la muerte es un enemigo. El apóstol Pablo veía la muerte como una ganancia, ¿cierto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también Pablo veía la muerte y decía, morir es mejor para yo estar ¿con quién? Con Cristo. Para Pablo morir era mucho mejor para estar con Cristo. Después de esta introducción, ahí sí vamos al pasaje que acabamos de leer. El pasaje que acabamos de leer habla de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Jesús tenía una familia, unos 3 amigos muy buenos amigos. Había mucho afecto, había mucho cariño, había mucho amor. Lázaro, María y Marta. Jesús siempre que pasaba por Betania, Jesús siempre los visitaba. Y los visitaba con frecuencia. La Biblia relata eso, que Jesús visitaba con frecuencia a Lázaro, María y Marta.
Ellos le brindaban a Jesús hospitalidad, le ofrecían cariño. Si no había comido, entonces también le servían la comida. No estoy exagerando. Recuerden que cuando Jesús visitó a Marta y a María, Marta estaba haciendo ¿qué? Los quehaceres de la casa para darle de comer a Jesús, mientras que María estaba escuchando la palabra de Dios. Dice la palabra en este relato que Lázaro se enfermó y que sus hermanas mandaron a Jesús a decirle que viniera pronto para que lo sane. Pero impresionante cuando uno estudia este pasaje. Jesús intencionalmente se demoró un poquito más. ¿Qué tal esa? Jesús, ¿qué dijo? Si voy ya, no muere, pero si tardo un poquito más, llegaré, pero ya cuando esté muerto. ¿Cómo? ¿Y Jesús era el mejor amigo? Sí, pero vamos a ver qué pasó. Después, Jesús le dice a sus discípulos, impresionante este texto, el verso 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. No sé quién le dijo a Jesús, pero usted ya sabe que Jesús pues lo sabe. Ya Jesús dijo, ya, Lázaro murió. Y mira lo que Jesús dice ya cuando Lázaro murió, dijo, y me alegro, y me alegro por vosotros. ¿Qué tal esa, no? Y me alegro por vosotros. Pero ¿por qué Jesús se alegró? Porque los apóstoles y toda esa ciudad de Betania iba a ser testigo del milagro más grande que Jesús hizo en la tierra. Resucitar a un muerto que ya hería y que hacía 4 días estaba en el sepulcro. Por eso Jesús dijo, me alegro por vosotros. Diga eso hoy en día, era que lo linchan, ¿cierto? Pero como Jesús tiene autoridad, Él dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Cuando ya se dio cuenta que estaba muerto, dijo, vamos para donde está Lázaro. Vámonos al primer punto, verso 21. Dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Piensen en esa pregunta que le hace Marta a Jesús. ¿Usted sabía que Marta tenía un temperamento diferente al de María y un temperamento más diferente al de Lázaro? Esta mujer no podía quedarse callada. Si sentía algo, lo decía. Y eso es bueno. No, eso es bueno. Eso es bueno. Mira lo que le dice Marta a Jesús cuando ve que Jesús llega a Betania. Ella sale al encuentro con Jesús y lo primero que le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué reacción tan normal, ¿no? En 30 años que llevo yo como pastor, esta frase se ha repetido mucho en velorios y en entierros. Me han dicho, pastor, yo creo que yo hubiera podido hacer algo más. Yo creo que donde hubiera hecho eso, mi mamá o mi papá o mi hijo no hubiera muerto. Otros me han dicho, pastor, donde yo lo hubiera llevado a otro hospital. Otros me han dicho, pastor, si yo me hubiera quedado con él o con ella esa noche, no hubiera pasado lo que le pasó. Hay otras madres que dicen, ¿por qué le di permiso a mi hijo que se fuera? Le hubiera dicho que no.
La Biblia, hermanos, dice de que allí en Job 14:5, no está en el bosquejo, dice que Dios es quien determina hasta cuándo ha de vivir el hombre. Es Dios quien determina hasta cuándo ha de vivir el hombre. Y al final del texto dice, y Dios le pone un límite que nadie puede pasar. Todos tenemos un día y una hora, un límite, y de ese límite nadie puede pasar. Usted lo pudiera haber llevado a otro hospital, usted hubiera cambiado de doctor, usted le hubiera dado esa medicina tan cara que tal vez por eso no se la compró. Usted hubiera estado esa noche con él y aún así se hubiera muerto. Porque uno muere es cuando Dios lo determine. Amén. No como dicen por ahí hermanitos ahí que tienen una teología toda rara y toda al revés, que es Satanás el que nos manda a matar. ¿Quién dijo eso? Satanás no tiene ese poder, y donde tuviera ese poder ya nos hubiera matado a todos los pastores y a todos los que le servimos a Dios. A todos los que le estorbamos a Satanás ya nos hubiera matado. No, el que determina hasta cuándo ha de vivir el hombre, ¿quién es? Es Dios. Amén. Hay una canción por ahí que es como tan buena uno cantarla, como cuando muere un ser querido, ¿no? Quisiera detener el tiempo. ¿Para qué canta eso si no puede detener el tiempo ni puede regresar al pasado? Para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Hay canciones cristianas que suenan muy bonito, pero el mensaje que llega es: hay cosas que ya son demasiado tarde, amén. Si no le diste un abrazo, si no le dijiste que lo amaba de vida, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Juan 11:23 está el segundo punto. Jesús le dijo: ¿tu hermano qué? Resucitará. ¿Sabe? Dios también nos está diciendo a nosotros hoy: tu ser querido murió, y murió creyendo en Jesús como su Salvador. Créalo, que tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, tu mejor amigo, también va ¿a qué? A resucitar. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Amén. Son palabras de esperanza, hermanos. Y esa frase nos dice de que la muerte no es el final de la historia. Porque hoy en día la gente que no cree en Dios, que no cree en el infierno, ni en el cielo, ni cree en la vida eterna, dice que muchos dicen de que cuando llega la muerte, pues todo se acabó, ya eso es todo, la muerte es el fin de todo, todo se terminó. Mentira. Tu hermano resucitará. Usted sabe que la mayoría de personas no creen que hay cielo, no creen que hay infierno. La mayoría de personas que no creen en Dios dice que eso del infierno y del cielo, eso es un invento de las religiones para controlar las masas. Y mire, tan brutos como dicen, es que nadie hay del más allá para decirnos si hay vida después del más allá. ¿Cómo así? Bruto, ignorante. No sabe que Jesucristo sí murió y que resucitó. Amén. Eso es ignorancia. Jesús
cuando resucitó estuvo 40 años aquí, 40 días aquí en la tierra y se le presentó a los que les acabamos de hablar ahora, a Cefas, a los 12, a más de 500 a la vez, a Jacobo, al apóstol Pablo, a las tres Marías, a todos ellos se les presentó. Hasta Jesús comió con sus discípulos. Jesús le dijo a Tomás: mira mis manos, mira la señal de los clavos, mira mis pies, mira mi costado. Entonces, si hay alguien que fue a la muerte y que nos dijo que sí hay resurrección de muertos, tu hermano resucitará. El tercer punto lo veo en el verso 24. Marta dice: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Yo cuando leí esto, qué lindo, qué fe la de Marta. Estaba bien adoctrinada. Y yo creo que eso es algo que usted y yo también debemos de ¿qué? De creer. Mi ser querido murió. Tenga esa fe, esa confianza de que mi ser querido resucitará en el día ¿qué? Postrero. Pero la mayoría de personas que no creen en Dios no creen en esta frase. La cuarta frase que quiero resaltar está en el verso 25. Tal vez la frase más grande, la frase más famosa que el Señor Jesucristo haya dado, la frase más poderosa, la frase más impactante que el Señor Jesucristo haya dicho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esas son palabras de ánimo, esas son palabras de confianza. Y lo que me llama la atención haciendo el estudio es la palabra yo soy, la resurrección. Él no está diciendo crean en la resurrección. Sí va a haber resurrección. No, él está diciendo yo soy. Significa eso que la resurrección es una persona. ¿Y que esa persona quién es? Nuestro Señor Jesucristo. La resurrección no es un concepto humano, no es un concepto religioso, no es una idea inventada, no es una idea espiritual, no es una simple declaración que hay resurrección. No, está diciendo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Según ese texto, aunque mi ser querido, o aunque cuando yo muera me metan en un sepulcro, en un cementerio, aunque digan que estoy muerto, no estoy muerto. Estoy vivo todavía. Porque yo creo en esa revelación. Yo soy la resurrección y la vida. Qué verdad tan hermosa. Según esa frase, los cristianos nunca moriremos. Los cristianos nunca dejaremos de existir. La muerte es un enemigo vencido porque Jesús lo venció en la cruz. La quinta frase está en el versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente.
¿Crees esto? Yo creo que, según esa frase, si morimos, no vamos a morir, ¿qué? Eternamente. Me colocaste el sexto punto, John. ¿Crees esto? Esa pregunta se la hizo Dios, Jesús, a Marta. Pero yo creo que esa pregunta también nos la está haciendo Jesús a nosotros hoy. ¿Crees que Jesucristo es la resurrección y la vida? Que aunque estemos muertos, ¿qué? Viviremos. ¿Estamos dispuestos a poner toda nuestra confianza en esa frase, yo soy la resurrección y la vida? ¿Estás dispuesto a confiar tu vida y tu eternidad en nuestro Señor Jesucristo, en el que dijo esa frase, yo soy la resurrección y la vida? Verso 27. Mire la respuesta que esta Marta la saca del estadio. A mí me da rabia cuando hablan mal de Marta. Cuando van a esos pasajes predicadores, que Marta no atendía, no escuchaba la palabra, que estaba preocupada. A mí me da rabia eso, porque es que eso no es verdad. Que porque lo hizo una vez, entonces ya vamos a calificar a Marta así toda la vida. No. Dígame, María, ¿cuándo dijo unas frases como estas? Dígame, ¿cuánto María dijo que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que es el Dios que ha de venir? No lo dijo, ni Lázaro lo dijo. Marta, la teóloga, imagínese eso. Hasta yo creo que yo le puedo dar el título allá de Marta, la teóloga. Es que para afirmar estas cosas es porque algo sabe de Biblia, ¿no? Y mira lo que le dijo Marta a Jesús. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ese Dios que se hizo hombre y que vino a este mundo. ¿Cierto que Marta aquí no duda? Muy segura de lo que dijo. Pero otra cosa interesante que yo veo en la respuesta de Marta es que ella no le dijo a Jesús, ¿cuál fue la respuesta? La pregunta de Jesús, ¿crees en esto? Es decir, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida, que aunque esté muerto vas a vivir? Y entonces Marta, ¿qué dijo? Sí, Señor, yo he creído que tú. Hombre, la respuesta normal, ¿cuál era? Sí, yo creo en la resurrección de los muertos. Así, pare de contar. Esa era la respuesta de Marta. Pero no, Marta se fue más allá. Marta lo entendió, lo captó de una. Es que la resurrección y la vida, ¿quién es? Es una persona, es Jesús. Entonces Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. La respuesta correcta. Porque la resurrección y la vida es una persona. Ya para el último punto, todos sabemos el final de la historia, ¿no? De la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Amén. Vamos a leer este último pasaje. Dice así, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, bueno, Marta siempre, ¿cierto? La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede. Señor, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa frase es hermosa. Verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto,
clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Uf. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Lázaro, bien, ven fuera. Aquí el que está dando la orden, ¿quién es? El Señor de señores. ¿Quién es el que le está dando la orden a Lázaro que ven fuera? El que tiene toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Si tú lees el verso 45, dice que muchos en ese día creyeron en el Evangelio. Por eso fue que Jesús se retardó un poquito más, ¿cierto? Por eso fue que Jesús dijo: y me alegro el no haber estado allí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Dile a Dios: gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque la muerte, que era nuestro enemigo, ya tú lo has vencido. Ayúdame, oh Dios, a cumplir con el propósito de este estudio, y es que no le debemos de temer a la muerte. Gracias por decirnos en este estudio que la muerte no es el final de todo. Gracias por decirme en este estudio que mi hermano resucitará. Gracias por decirme que tú eres la resurrección y la vida. Ayúdame, Señor, a creer que hay resurrección, que hay resurrección de muertos. Ayúdame, Dios mío, a confiar mi vida y mi eternidad a mi Salvador, a mi Señor Jesucristo. Yo creo, igual que Marta, así como Marta lo dijo, también lo creo. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres ese Dios que se hizo hombre, ese Dios que vivió entre nosotros, y los que te vieron en ti la gloria del Padre, lleno de amor y misericordia. Dios, ese enemigo, tú lo has vencido. Porque ahora ya no hay miedo, ahora ya no hay temor. Y decimos como el apóstol Pablo lo dijo: para mí el morir es ganancia. Para mí estar con Cristo es mucho mejor. Gracias, Dios. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.